Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mis amados seguidores. Esta vez les traigo un video que he planeado inclusive desde el año pasado, pero por una confusión de fechas quise dejarlo para esta. Es el video donde les voy a explicar los géneros literarios que existen en Wattpad y en la vida real, aunque hay algunos que me voy a saltar porque son subgéneros de géneros como los que les voy a hacer mención. Ahora, quiero decirles que espero que pasen un feliz día de los enamorados. De mi parte, muchos besos para ustedes y mucho cariño de mi parte. Y ahora, sin decir más, espero que este video sea de su ayuda para entender mucho más de este género, que no solo es uno de los géneros más populares, sino también uno de los cuales se puede aprender mucho y puede hacer crecer a un escritor. Ahora, ese género, sin más misterio, es el género de romance. Es un género que a lo largo de los años ha evolucionado, ha cambiado, y ese género es uno de los más populares hoy en día, inclusive más popular que los de suspenso. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? No es necesariamente que el género de romance sea popular porque mucha gente lo lee o porque mucha gente le atrae la atención, sino que como son historias más sencillas de hacer y de leer, al mismo tiempo puedes observar el crecimiento de una persona, son más fáciles de llevar a cabo con los protagonistas, tienen trabajo como todas las historias, pero cada trabajo varía según el tipo de esta historia, porque el romance no es solo que una persona se enamore de otra y ya, esa es la base del género. Mas sin embargo, existen muchos otros subgéneros dentro del romance que hacen que este género sea muy versátil. Ahora, antes de entrar en estos géneros, les quiero hablar de este género. De esos subgéneros, quiero hablarles de este. El romance no es un género literario antiguo como lo puede ser la fantasía o un poco más nuevo como la ciencia ficción, sino que simplemente es un punto intermedio entre estos dos, lo cual hace que su inicio no sea como en historias como tal, sino que sean prosas, que sean poemas. Lírica es el inicio del romance como tal, no es un género que fue como la fantasía o el suspenso que fue de una vez libros, o que fue directamente como la ciencia ficción, que fue una evolución y una rama desprendida de la fantasía que se abarcó más a la ciencia y se creó la ciencia ficción. No, el romance se creó a base de poemas, cartas de amor, libros que contaban historias en prosa, mas sin embargo eran meramente lírica, dirigidos hacia una persona. El romance se crea a base de ellos y es lo que los hace surgir como un género literario ya a base de que la trama es sencilla, su base es que una persona se enamora de otra persona y los acontecimientos que sucedan hasta llegar a ese punto donde suceda el típico y vivieron felices para siempre. Quiero hacerles con esto, no todas las historias de romance deben terminar con un felices para siempre. Las historias de romance son buenas y dan variabilidad cuando un protagonista muere, por ejemplo, bajo la misma estrella, que uno de los protagonistas muere y no se termina la relación, o que no el personaje no esté directo a enamorarse de la otra persona, sino que simplemente se ve otra muestra de amor, porque es algo que en mucho tiempo se ha determinado que no, el romance no es cómo enamorarte de una persona más, sino también la relación amorosa o sentimental que tengan dos personas. Por ende, muchas personas les molesta cuando solo abocan los libros de erotismo o los libros de relación cliché que ya les hablé como romance. ¿Por qué les molesta? Porque su género saben que da para más. Porque no solo es, yo me lo encontré, él era malo, yo era buena, él me hacía bullying, después de repente me enamoré, yo me enamoré y bla, listo, ya, la trama vacía de siempre. O sino que era tan bello, tan varonil, y yo me puse sumisa y pégame. No, o sea, los libros de romance tienen que demostrar amor, ya que haya diversos tipos y subgéneros que se hagan diferenciar en esto. Es muy diferente a decir que solo en romance existe erotismo y cliché. Que sí existe más el cliché
en el género de romance que en otros géneros, es porque es uno de los géneros que está mucho más susceptible y más al tanto del mercado de qué tipo de relación quieren los jóvenes. Porque les juro, desde el 2018 hasta acá el movimiento LGTB se ha aumentado su auge, y antes de esos años las novelas LGTB casi que no existían. ¿Por qué? Porque el mercado antes, desde el 2018 hasta el 2015, ese mercado era de sadomasoquismo, eran de novelas eróticas. Después del 2018 hasta estas fechas la gente quiere un poco más de frescura en sus historias, quiere personajes LGTB, quiere personajes quiere relaciones interraciales, quiere personajes un poco más realistas. Y mucho antes de inclusive lo del LGBT, que vamos a poner 2012 para atrás, la gente lo que quería eran novelas que las sintieran sentir enamorados. Indiferentemente de los personajes, querían era sentir una relación auténtica y que se viera real. Que simplemente se viera que esas dos personas podían existir y se estaban enamorando una de la otra. Ahora, sin más preámbulo, estos son los subgéneros del romance en los cuales se diferencian y les da el valor al trabajo y les da la complejidad al género. Empezamos con el chick lit. El chick lit es un subgénero literario de romance en el cual se ve desde un punto de vista de una protagonista, este sí es femenino, o sea, la protagonista, es una mujer superior a 30 años, el cual, o mejor dicho, la cual muestra una relación más adulta. O sea, no estamos nada de niños menores ni pubertos de 21 a 25 que no saben lo que quieren en la vida, sino que estamos en una etapa donde ya la persona sabe cómo son las relaciones, ya tiene una mente más estable, tiene un trabajo, tienen una vida que vivir, y estas son las personas las que se tienen que tomar como base para hacer una novela chick lit. Sí existe otro tipo de novelas que toma el punto de vista del hombre, pero ya después les hablaré de eso. La novela chick lit tiene mucho trabajo porque las escritoras tienen que tener esta experiencia. Por eso, si tú tienes 15, no vas a saber cómo escribir una novela chick lit, porque no sabes cómo funciona el sistema del empleo, no vas a saber cómo funcionan los bares, porque nunca has ido a uno en un pleno apogeo de una fiesta de bar como se debe ser. O no vas a ir a una reunión de amigas donde hablan de temas ya serios, sino de cuál chico te gusta a ti y cuál no. Esos son los temas que te deben y que deben estar plasmados en una historia chick lit. Por eso es una de las historias de romance más difíciles de hacer y de las cuales no se ve mucho. Ahora, vamos a ir con la cristiana. Es un subgénero que ya casi ni se ve, pero sigue existiendo. ¿Por qué? Porque debe existir. La cristiana es una novela de romance basada y estandarizada bajo los parámetros que imponga dicha religión. Sé que está la cristiana y sé que hay otras religiones más. Por eso este género ustedes lo podrán encontrar como novelas de romance cristiano, pero existen que ya este término de cristiana no se adapta, sino que se incluyen las otras religiones. Por eso podrían encontrarlas mucho más como historias románticas basadas en religión. Son géneros que basan todo su trama romántico, que ojo, es romántico, bajo los estándares de una religión. O sea, los estándares budistas, los estándares hindúes, los estándares inclusive de la antigua Grecia y de la antigua Roma, los estándares cristianos actuales, los cristianos antiguos, los cristianos extremistas, todos los estándares de una religión estabilizada y que se cuente como religión van a estar en este género subgénero del romance. Ahora viene la contemporánea. Este es el punto donde el romance, boom, hizo boom, explotó y dijo, contamínense, llámense todos. El romance contemporáneo son las historias que tienen un protagonista mayor de edad, tienen una trama más adulta, o sea, más seria, no más adulta, más seria, y están bajo ciertos parámetros que se deben cumplir. Los personajes son jóvenes entre 18 a 27 años de edad. O sea, es una edad donde todavía eres entre comillas libre
puedes tener un trabajo o no, pero pueden mantener a tus padres o no, como también pueden estar los personajes enamorados previamente de niños como no. Son novelas muy buenas, son novelas que te llenan porque es un romance juvenil bueno. Por ejemplo, Crepúsculo cumple este parámetro de ser contemporánea, porque a pesar de que le den matices de oscuros, es una novela de romance contemporánea y es muy buena para poder empezar y entender un poco más cómo se maneja el género contemporáneo en cuanto a romance. Ahora, bien, vamos con la que todos odian y todos aman. La novela romántica erótica. No sepan que habrá escenas explícitas en todos los géneros de romance que tengan o no tengan un poquito de ese picorcito erótico, porque sí hay más géneros que tienen más o menor medida. Ahorita está más popularizado y más estandarizado la erótica que los otros subgéneros que les voy a mencionar a continuación. Pero continuando con la erótica, es demasiado, pero demasiado importante que sepan algo. Es la única de las ramas de romance que puede contener escenas sexuales explícitas escritas en un libro de esos. 50 sombras de Grey cumple los estándares, mas sin embargo, sus continuaciones no. Estamos hablando de escenas sexuales descritas al pie de la letra como se debe sentir ese momento íntimo y no como los describen otras historias como son sus continuaciones o como son las novelas que tú piensas. Sí, niña de 13 años, te estoy hablando a ti, tú piensas que van a ocurrir así. Pues no. Esas son novelas que requieren un serio trabajo y una cierta madurez mental para el escritor. Porque no es que te vas a pasar 24 horas metidas en páginas de ese tipo, sino que simplemente debes haber entendido y experimentado y cómo se siente ese momento para tú poder describirlo y entenderlo. Porque si tú no sabes qué es ese detalle, no vas a poder escribir bien y tu obra se va a sentir literalmente ridícula. Entonces deberían intentar manejar esa historia. Se va a ver muy mal si ustedes la hacen sin saberlo. Por ende, tienen que investigar o haber experimentado esa sensación para poder entender cómo se puede hacer una muy buena novela erótica. Ahora, vamos con la que muy pocos sabían que existe, pero saben que ahí van ustedes. Sí, les estoy hablando a ustedes, K-popers, fan de chinos, que se quieren que se amen entre ellos, entre ellas, entre nosotros, entre todos. Las novelas de glitz o glamour son las novelas donde solo personajes, o, o mejor dicho, personas, porque no son personajes, son personas del jet set, o sea, la creme de la creme, personajes, celebridades, pueden ir aquí. Esas son las novelas que las niñas de 3 años disfrutan. O sea, las novelas donde Justin Bieber te secuestra y te enamora y te seduce y de repente viven felices para siempre volando en un unicornio mágico espacial. Esas son las novelas que invocan al glitz glamour. ¿Por qué? Porque son obras donde no solo vas a pasar de ser una chica normal a ser una celebridad, sino también ese toque de la sociedad de la alta gama, o sea, personajes que tú no sabes cómo viven, pero deben vivir llenos de lujos, más sin embargo, no todos viven así, cabe aclararlo. Pero es lo que uno piensa, porque aquí la imaginación de una vida de ricos es lo que le da la chispa a esas historias, porque sabemos que algunas celebridades pueden ser mucho, pero mucho más raras, por decirlo de una forma que se entienda y a la vez que sea suave, que otras, pero ese es el momento donde un escritor de glitz glamour tiene que entender cómo sería la vida de ellos, que no siempre van a vivir una vida llena de lujos, destellos, alfombras rojas, porque también van a tener su parte humana tratando de encariñarse contigo, porque al fin y al cabo es el punto, o sea, como la novela de Disney Formando una estrella, de donde una chica normal que podía cantar y cantaba bonito se enamora y se encuentra por error de un cantante ya famoso y ella le enseña a vivir y demostrar cómo es un humano normal y él le enseña cómo ser un poco más rockstar. Por eso es que son muy buenos ejemplos este tipo de novelas para
podría inspirarte y crear un poco algo más serio y no siempre de ser el mismo típico cliché de me enamoré de Justin Bieber a... La siguiente es la histórica. Esta novela sí es un género en sí, o sea, las novelas históricas o los libros de historia sí son un género aparte, pero cuando estamos hablando de romance histórico podemos encontrarnos con, no sé, un personaje de la vida real, cómo fueron sus relaciones. Por lo menos yo como soy venezolano podría escribir un libro de las relaciones de Bolívar y cómo pienso que fueron, estabilizando y sustentando todo con documentos científicos y que esté demostrado que eso pasó así. Por eso son unas de los subgéneros más difíciles, pero mucho más difíciles de crearlos, y más en un género de no ficción como lo es el romance. Esto es demasiado complejo porque necesitas primero sustentar tu historia, saber con qué de todo lo que sustentaste tu historia vas a utilizar y utilizar eso con fechas exactas. Es muy complicado crear este tipo de historias, pero las personas que crean este tipo de historias crean auténticas obras de arte. Por ende, les sugiero leer estos libros de novelas románticas históricas porque van a ser muy buenos en el momento de su enriquecimiento como escritores. Ahora, vamos con algo que lo quieren disfrazar de este género, pero eso ya entra más en lo que quiere hacer el escritor, pero lo quieren plantear de subgénero. La multicultural. Esta historia, este subgénero no es que sea reciente, porque esto no es reciente. Muchas historias han tratado de el tema migratorio con respecto a este tipo de historias de romance. Que un personaje de X país se enamora de otro de X país de cultura diferente. Por lo menos se enamoró un latino de una persona europea. Sí va a haber ese choque de culturas. Y eso es lo que se plantea en este subgénero del romance. Que el personaje se intenta adaptar, no se adapta, esa persona quiere luchar por su adaptación y así sucesivamente. Ese juego de yo quiero pero no puedo, yo puedo pero tú no quieres, eso es lo que hace que la historia cobre sentido, se sienta viva y son muy buenas historias de verdad para poder entender, poder apreciar cómo son las relaciones entre países. Muchos programas lo han dado, pero esos son casos de la vida real un poco pintados. Cuando hablas de este tipo de historias, puede que sea pintado, mas sin embargo sí va a ser bien sustentado porque no puedes escribir de algo falso en romance, y menos cuando estás hablando de romance multicultural, histórico o glitz. No puedes mentirles a las personas con respecto a temas que de verdad son tocados y son muy importantes. Pero ustedes piensan que con multicultural estoy sacando a los LGTB y a los afrodescendientes, pero no. Ellos también entran ahí. O sea, el conflicto racial, el conflicto de me gusta otra persona, es lo que hace que una novela de romance se torne y se le dé sabor y sazón, porque al final cada una novela de romance insípida no le va a gustar a nadie. Pero los multiculturales no, este subgénero que quieren meter no es un subgénero como tal, porque nosotros podemos utilizar esta historia si solo única y exclusivamente como multicultural si estamos hablando de una persona que se enamora de otra persona que son de culturas diferentes. Pero cuando metemos a los afrodescendientes y a los LGTB, no son de culturas diferentes porque pueden venir de un mismo país que tenga las mismas culturas. Por ende, o sea, su base cultural es la misma, no son diferentes. O sea, ese, yo, o sea, ese personaje uno y ese personaje 2 no son de diferentes países, o sea, no son de diferentes culturas. No es como si él fuera latino y él fuera asiático. Las culturas son ahí, en ese caso las culturas son diferentes, pero en el caso de que él sea latino y el otro también, son casos donde no está aplicado multicultural, sino que simplemente se aplica como romance, porque no cambia la cultura, cambia es una parte de el gusto personal de una persona, y como todos somos diferentes no podemos decir que un gusto sea cultura, porque si yo digo que a mí me gusta el chocolate, yo no voy a hacer una cultura a base del chocolate. Es algo un poco estúpido pensar en eso, pues
las personas son diferentes y no creo que se deban estandarizar como cultura a menos a que sean de otros países y simplemente tengas un color de piel diferente o un gusto de preferencia de pareja diferente. Por ende creo que este subgénero que intentan introducir como multicultural no está habilitado hasta que tú me digas que es de un país y la otra persona de otro que se quieren enamorar. En ese caso sí es multicultural. De resto es simplemente romance básico. Paranormal. Esta es una cosa que yo como escritor de fantasía me molesta bastante. Les voy a explicar por qué. El género de romance es un género que se ha introducido en otros géneros. Ciencia ficción, suspenso, ficción, no ficción, como quieran colocarlo. Es un género que literalmente invadió, sacó lo que tenía que sacar y se fue con eso. Creando así Paranormal. Uniendo la ciencia ficción y la fantasía en un solo subgénero que su definición literalmente es todo lo que no sea real o todo lo que esté comprobado o pruebas de una relación científica, bye. O sea, te puedes enamorar de un ogro, te puedes enamorar de un hada, te puedes enamorar de un sireno, te puedes enamorar de un demonio. Eso es romance paranormal. Te enamoraste de un alienígena, te enamoraste de alguien del pasado que fuiste cuando viajaste en el tiempo, te enamoraste de alguien del futuro, te enamoraste de una raza alienígena súper rara. Eso es paranormal, a pesar de que no lo parezca. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de paranormal hablamos de algo que no es normal. O sea, de algo que simplemente los estándares de la sociedad dicen, eso no es normal, es paranormal, eso no debería existir, no debería ocurrir. Eso es por lo cual se engloban los dos géneros de ciencia ficción y fantasía, a pesar de que ninguno tenga nada que ver con el otro, porque uno son pensamientos antiguos de lo que pudo haber existido y los otros son pensamientos futuristas de lo que puede existir más adelante. Ahora, la favorita de todos, romance cómico. Esto en películas vende, esto en libros vende el doble. Literalmente las películas y los libros de romance histórico venden demasiado, demasiado bien. ¿Por qué? Porque son casos de la vida real vueltos un poco más cómicos, exagerando lo que pudo haber pasado. O sea, agarrando la ley de Milo Murphy a una linda y hermosa conveniencia para poder hacer escenarios cómicos que se den cosas ilógicas y que te den risa. Porque lo importante de una novela comedia romántica es que te rías, o sea, que te genere ternura, pero una ternura que te provoque reír. Y eso es el fin de este género, de su género. No es más nada, es toda la base que necesitas. Simplemente te puedes enamorar, pero tienes que hacer reír. Si no haces reír, es romance básico, puedes anotarlo en los otros subgéneros, pero si haces reír, única y exclusivamente eres comedia. Y eso es bueno. Ahora, es uno de los subgéneros que más se ha... ¿Me entienden? Es uno de los subgéneros que más literalmente se ha violado, o sea, literal lo han masacrado, porque las novelas románticas de suspenso engloban situaciones donde la protagonista no llega a una relación romántica mediante el trasfondo normal de los acontecimientos de las cosas, sino que hay una enfermedad de por medio, hay un maleante de por medio, hay algo de por medio que evita. Y ese suspenso de cuando ese por medio va a ser algo, es el suspenso que le dan. Esto también se ha llevado a las novelas de policía. Vuelvo y repito los ejemplos que ya les di. Castle, The Mentalist, Lucifer. En algunos casos las series de CSI, por lo menos Miami se dio ese caso, Las Vegas también se dio ese caso, de que los personajes se enamoran y como ambos son policías, entonces choque de encuentros con una banda vieja que lo secuestra, que lo esto, que lo... Esas son las cosas que en el romance de suspenso deben haber. Pero siempre tienen que entender que el contexto es dar más romance que suspenso, no más suspenso que romance, sino el género cambia y este video no estaría hablando de este tema. Ahora, aquí vienen las dos S, perdón, mentira. Las tres S. Las tres S son sensual, spicy y sweet. ¿Qué pasa con sensual? Spicy y sweet.
son como la erótica. Pero ¿qué sucede? Aquí no hay escenas de ninguna de estas tres. Va a haber escenas sexuales explícitas. Aquí de hecho en algunas se literalmente prohíbe escribir de ese tipo de escenas. Porque la sensual te puede escribir ligeramente el tipo de relaciones que el morbo domina, pero no lo ves. O sea, sabes que están haciendo el delicioso, pero no van a describirte cómo hacen el delicioso. Esas son las cosas donde tú vas y vas a decir, esto está bueno, está interesante. No van a pasar a erótica porque obviamente son sensuales. Van a tener escenas donde la picardía va a dominar sobre el romance de su relación y te van a mostrar que si le agarró las nalgas, que si se le cayó el sostén y ese tipo de escenas donde vas a ver algo de ese tipo, pero no te van a describir la forma, cómo se sintió, no te van a describir el delicioso. Esas son las cosas donde tú vas a notar que una novela no es erótica, sino es sensual. Bajando un poquito tenemos la spicy, es como la sensual, pero aquí no puedes escribir escenas sexuales explícitas tampoco, más sin embargo tampoco puedes aprovecharte mucho del morbo de una situación, simplemente puedes forzar un poquito de picor como amor, decirle amor estoy en el cuarto y entender y darle el contexto semi erótico a esa frase. Más sin embargo no puedes escribir nada más. Solo son bromas un poco pícaras para lo que el género requiere. Ahora, si vamos al sweet, aquí no hay picor, no hay nada. Aquí es todo azúcar, flores y demasiados colores. Sobre todo rosa. Aquí no hay escenas sexuales. No hay relaciones sexuales. No hay picardía, no hay nada, o sea, todo es color de rosas, todo es bonito, todo ocurre como debe pasar o como tú sueñas que va a pasar. Conoció a su crush, se enamoró, fue lindo, fue detallista, vivieron felices para siempre y... Pero sí, sabemos que eso no pasa, o sea, solo pasa en los libros, ahí solo pasa en los libros, lamentablemente. Con postura. Bueno, eso es lo que trata las novelas sweet. Que te ilusionen con la fantasía perfecta de todo color rosa, que todo sale bien. No puede haber un tono de gris, no puede haber pasarse de verde, no puede pasarse a naranja. No, simplemente se queda rosa. Es todo bonito, todo correcto, todo como debería ser. Ay, qué lindo. Es muy lindo y todo, pero no. No sucede en la vida real. Déjense de ilusiones. Young Adult o Yeah o Ya. No, no es que ya de... No, sino que Yeah, ya. ¿Qué sucede con este género? Este género es idéntico al chiclete. La única diferencia es que aquí se puede tomar la vista del hombre, que es superior a los 30 años, más sin embargo, las mujeres pueden también tomar ese punto de vista, más sin embargo, como el punto de referencia de vista de otra situación amorosa. O sea, eres el cuerno de la relación. O eres la amiga que no pudo tener al novio porque su amiga se lo quitó. Estas son las novelas de Young Adult, donde única y exclusivamente la mujer tiene ese punto de vista. Si no, eres chiclete. Si no, te vas para chiclete. No, no tienes espacio en Young Adult, porque Young Adult es para hombres y cachos. Así, clarito y tajante. Es para hombres y cachos. No puede haber otra. Punto y final. No puede haber otra. Si tú quieres ser la protagonista de esa historia, chiclete. En Young Adult no cabes. En Young Adult es para machos y para cachos. Ay, me salió un verso sin esfuerzo. Ahora, estos son los subgéneros. Cada uno tiene mucho trabajo y mucha dedicación por delante en cuanto a la creación de sus historias. Y es algo que muy pocas personas entienden cuando se va a trabajar un género. Lo que me les aconsejo a los escritores de romance que quieran empezar con este género, porque ya los avanzados sabrán cómo hacer este tipo de historias, es que sientan y traten de transmitir esos sentimientos cuando ustedes van a escribir. Sí sé que esto suena un poquito cursi y que muchas de las guías que supuestamente te ayudan a escribir por internet, no como la mía, te dicen que sientas y transmitas esas emociones que hará sentir al lector. Es mentira, o sea, solo vale para romance. Esto solo vale única y exclusivamente para romance. ¿Por qué? Porque es el género literario donde ustedes van a tener que hacer sentir a los lectores que esa relación puede existir, que es verdad, que tengan esa minúscula esperanza de que encuentren ese personaje literario
que las vuelve locas y que... Eso es este punto de vista del romance desde mi parte, que hagan sentir, es lo que hace una novela de romance muy buena. Y que traten de, como escritores de romance, tener esa personalidad alegre y carismática y cariñosa. Porque me voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo leía en Wattpad y quise leer unas historias de romance. ¿Qué pasó? Leí dos, única y exclusivamente dos. Una era una novela que se podría decir que era sweet, mas sin embargo tenía un toque de suspenso. ¿Qué sucede? Esa novela trataba de una chica que de niña vio a un niño y este le regaló, creo que fue una horqueta, un ganchito para el pelo, y ella lo usó durante toda su vida. Y resulta y acontece que esta tipa a lo largo de su vida llevó una nueva familia, su padre se murió y quedó a cargo de una madrastra con dos hermanastros que uno se la quería abusar y la hermana lo odiaba por eso, porque ambos hermanos tenían relaciones y yo es tipo, man, qué enfermo. El punto es que después de tantos años ella descubre que el tipo era su amigo doctor y bla 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 bla, y se casan y todos felices y contentos. Cuando le voy a decir a la historia y le voy a decir fue muy buena historia, me responde tan seca y cortantemente que yo dije, no vuelvo a leer más nada tuyo, güey. Porque su novela tenía sentimientos, su novela transmitía bonitas emociones, tenía ese toque que te dije, voy a seguir leyendo para saber qué pasa. Resulta que acontece que la tipa era más seca que el Sahara, o sea, ahí no había cariño de nada. O sea, tú ves y leías eso y tú dices, ya, esto no lo escribiste tú, esto lo copiaste. Y voy a la otra historia, que era de una tipa, una mujer, que no quería relaciones, o sea, esta era chick lit, no quería relaciones con ningún hombre porque quería vivir su vida y hacer algo para ella misma. Resulta que acontece que a lo largo de que ella hace su vida y tiene pequeñas citas para simplemente pasar el rato, no eróticamente, sino que simplemente salía con algunos amigos, salía con amigas y todas esas cosas, cuando realmente llegó el romance, que fue en un punto muy después de que la historia haya comenzado, ya por el capítulo 20, o sea, es algo que no parecía romance al principio, te das y ves que se enamora, tiene bonita relación, y yo le hago, obviamente, dos preguntas al terminar de... La primera era qué edad tenía. Ella me dice que tenía 35 años. Y yo le dije, ok, está bien. Entonces sí entendí que el cheat lead estuviera así, porque esa posiblemente haya sido su vida. ¿Qué sucede cuando le digo que su novela me pareció bonita? Me trató con un cariño de que en serio, dime que puedo mejorar y eso. Y ese cariño y esa carisma es lo que hizo que esa escritora de romance fuera mucho superior a la otra, a pesar de que la otra, con todo y lo seca, tenía